¿Qué debe hacer el remanente en tiempos de crisis? Mantenerse creyendo, que la fe no se debilite a pesar de la realidad. 4:20, tampoco dudó, mire eso, tampoco dudó, escriba así conmigo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios en medio de la crisis. Tampoco dudó por lo que estaba pasando, por la realidad o por la fase, sino que se mantuvo firme, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Si usted está pasando crisis, párese y diga, esta presente y momentánea crisis, tribulación, va a producir en mí un mayor y más excelente peso de gloria. Te adoro en la crisis, te exalto en la crisis, me duele, Señor, pero fortalezco mi fe, sabiendo que eres un Dios que no miente, un Dios que no falla, un Dios que no ilusiona, un Dios que no te lo muestra para hacerte desear, porque lo que Dios pone en tu corazón, cercana a tu boca, en tu corazón está la palabra. Lo que Dios pone en tu corazón es para ponértelo en las manos. Mi vida y su vida y nuestra parte es mantenernos firmes en la fe. Verso 21. Plenamente convencido, Abraham se dejó convencer por la promesa de Dios. No alcanza con saber la promesa. Me tengo que dejar convencer por la promesa. Dice, plenamente convencido. Tengo que bajar la guardia. Tengo que animarme a creerlo. Tengo que lanzarme con los ojos cerrados a que esa promesa va a ser una realidad en mi vida. 21. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido en plena crisis. En plena fase 1, fase 2, no sé, en plena crisis. Dios es poderoso para responderme y para cumplirme la promesa que me hizo. Y quiero que lo diga así en su casa. Dios es poderoso para prometer, para cumplirme la promesa que me hizo. Dios es poderoso para cumplirme la promesa que me hizo en plena crisis. ¿Qué hago en la crisis? Me paro firme en la fe. Doy gloria a Dios en la adversidad. Verso 22. Por lo cual, su fe, hay música de fondo, algo de fondo, por lo cual, su fe le fue contada como justicia. Y no solamente a él, verso 23, no solamente por Abraham se escribió esto, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús. Este versículo, este capítulo de Romanos 4, fue escrito por nosotros que íbamos a pasar crisis y nos muestra el ejemplo de Abraham que pudo superar la crisis, no vaciló, no dudó, se dejó convencer, plenamente convencido, dio gloria a Dios en plena crisis y salió adelante. Él heredó la promesa porque se mantuvo creyendo en plena crisis. El lugar donde se cree es en la crisis. Cuando usted ya está viviendo la palabra, ya está la bendición hecha realidad. El lugar en el cual se cree es en la crisis. ¿Está cansado? ¿Cómo viene? ¿Está cansado? ¿Me den un poquito más? ¿Me dan un poquito más de tiempo?
¿Qué hizo Abraham? Tomó una promesa de Dios y la creyó. Y no la soltó aunque se cayera el mundo encima. ¿Me dan un poquito más? La gente que está en radio, ¿me dan un poquito más? ¿Qué dice la gente? ¿Que me da más tiempo o que no me da más tiempo? ¿O ustedes dicen que sí nomás? Salmo 37. Tome nota, Salmo 37. ¿Qué hizo Abraham? Tomó una palabra y la creyó. Salmo 37, verso 3. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mire la demanda y mire la consecuencia. Deleítate y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Verso 5 del Salmo 37. Encomienda al Señor tu crisis, tu camino. Confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu crisis. Confía en Él y Él actuará. Verso 18 y 19. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. ¿Qué hizo Abraham? Tomó una promesa, la creyó, no vaciló, se dejó convencer y en plena crisis fortaleció su fe, dando gloria a Dios y declarando las promesas. Cercana a tu boca, en tu corazón hay una palabra. Salmo 37, verso 19. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Esto es una promesa de Dios que hace el remanente en tiempos de crisis. Se para firme en la promesa. No duda, no vacila, sino que se fortalece en la fe dando gloria a Dios con la palabra que está cerca de la boca y en su corazón. Salmo 37, 22. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¡Wow! 25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo en la miseria, ni a sus hijos que anden pidiendo pan. (27-28) Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. No me entendió usted. Apártate del mal, deja el pecado, vive en el Señor y siempre tendrás casa donde vivir. Así que usted no tiene casa. Acá hay una promesa. Apártate del mal y haz el bien y tendrás casa donde vivir. El Señor los protegerá para siempre. 34. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tus ojos los verán. Wow. Wow. ¿Qué hacemos en la crisis? ¿Qué hacemos en la crisis? Nos paramos firmes en la fe. Fortalecemos la fe, dando gloria a Dios y orando y declarando
la palabra cercana a tu boca, en tu corazón. Cinco minutitos más. 5 minutitos más me dan. Primer lugar, le dije, número 1, ¿qué hace el remanente en tiempos de crisis? Número 1, ¿qué hace el remanente en tiempos de crisis? Número 2, ¿cuál es la responsabilidad del remanente en tiempos de crisis? Número 1, ¿qué hace el remanente en tiempos de crisis? Número 2, ¿cuál es la responsabilidad del remanente en tiempos de crisis? Lo primero para decir, deme toda su atención, 5 más. Lo primero para decir, usted no se puede esconder cuando hay crisis. Usted no puede desaparecer cuando hay crisis. Usted no puede bajarse del barco cuando hay crisis. Usted no puede desconectarse cuando hay crisis. El remanente tiene una responsabilidad en la crisis. Mateo 5, 3 al 16 dice que somos la luz y la sal de esta tierra. Si la sal desaparece, todo se pudre. Y si la luz se apaga, todo se pierde, no se ve más. Ahora, usted y yo somos sal y luz y tenemos una responsabilidad como remanente. Primero, ¿qué hago? Me mantengo firme en la fe. Y en segundo lugar, tengo una responsabilidad. Número 1, que todos me vean. La Biblia dice que nadie enciende una luz para esconderla. Número 2, que la sal es la que preserva que el mal destruya todo. Esconderse en la crisis es negar la fe. Un bombero voluntario, cuando hay fuego, no se esconde. Su vocación lo lleva a enfrentar el peligro. Efesios 4:1 dice, vivan de manera digna de la vocación con la cual le llamaron. Un bombero arriesga su vida por su vocación. La Biblia dice, en tiempos de crisis no podés desaparecer. En tiempos de crisis no te podés esconder. En tiempos de crisis no podés apagarte. En tiempos de crisis necesitamos responder. La iglesia tiene que responder. Jesús no se escondió en tiempos de crisis y Jesús vivió en tiempos de crisis. Los tiempos de crisis de Jesús era que Roma había ocupado a Jerusalén. Era una ocupación. Era una crisis. Jesús nació en tiempo de Herodes, tiempo de crisis. Tal vez no era fase 1 ni fase 2, pero estaba Herodes, que era un conquistador. Es como si a Argentina lo conquistara otro país y nos gobernara otro país y nosotros sigamos viviendo en Argentina bajo las leyes de otro gobierno. Era una crisis. Revueltas continuamente, muerte por todos lados. Era una crisis donde vivía Jesús. Pero Jesús no se escondió en la crisis. ¿Por qué se esconden los problemas? ¿Por qué se esconden las fases? ¿Por qué se esconden las excusas? ¿Por qué se esconden el miedo del COVID? ¿Por qué se esconde? Jesús no se escondió en la crisis. Hechos 10:38 dice que en tiempos de crisis Jesús fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La iglesia no se puede esconder en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, la iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y salir a hacer bienes, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a predicar el Evangelio y enseñar el reino de los cielos. Mateo 4:23. Mateo 4:23. ¿Qué hace el remanente en la crisis? Mateo 4:23. Número 1, no se puede esconder. Mañana la iglesia no se esconde.
A las 5 de la mañana vamos a estar orando, clamando. La iglesia no se esconde. Vamos a estar orando, clamando. Mañana a las 5 de la mañana. Mañana en todo el día vamos a salir a ganar almas. Vamos a estar ayunando. Mateo 4:23. Jesús predicaba el evangelio. Jesús enseñaba del reino. Jesús liberaba a los cautivos por el diablo. Y Jesús sanaba a los enfermos. ¿Cómo supera la crisis? Parados firmes en la fe, creyendo la palabra puesta en su corazón. ¿Cómo supera la fe? No escondiéndose cuando usted tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué va a hacer mañana esta iglesia? Va a salir a predicar a los familiares, a los amigos, a los contactos, por Facebook, por mensaje, de toda la forma que a usted se le ocurra. Saldrá a predicar el evangelio, a sanar a los oprimidos por el diablo, a libertarlos. Hoy estaba viendo un video de una persona que estaba en silla de ruedas y no podía mover las manos. Unos mentores oraron por esa gente y esa gente empezó a mover las manos. Es necesario, no se puede esconder remanente. Usted no se puede esconder en la crisis. En la crisis necesitamos hacer como Jesús. Salió a recorrer las aldeas, a predicar, a enseñar, a liberar y a sanar a los enfermos. Yo desafío a la iglesia en el nombre de Jesús. La desafío en el nombre de Jesús. Mañana, esta semana, no se puede usted esconder detrás del miedo, detrás de las fases, detrás de lo que sea. No se puede esconder, porque el remanente tiene una responsabilidad en la crisis. Así como un bombero no se esconde cuando hay fuego, sino que por su vocación enfrenta el peligro. Usted, por su fe, por lo que dice que cree, por su vocación, salga a ganar almas para Cristo. Ore por los enfermos, eche fuera demonios, use barbijo, 15 barbijos, lleve 4 litros de alcohol, no importa, tenga todas las medidas de precaución, hágalo a 3 metros de distancia, no importa, pero ganes almas. No quiere salir, hágalo vía mensaje, llame por teléfono. Tenemos una responsabilidad, no nos podemos esconder detrás de la crisis. ¿Cómo superar la crisis? Número 1. Cercana a su boca, en su corazón, hay una palabra. Necesita mantenerse firme en esa palabra. Número 2. No se esconda en la crisis. Si usted se esconde, usted está negando la fe que lo va a sacar de la crisis. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bendito Espíritu Santo, te entrego la iglesia. Te pido que la fe no falte, Señor, sea fortalecida la fe. Frente a las crisis que puedan estar atravesando o tengan que pasar, que la fe no falte. Sean edificados en el espíritu de la fe. Señor, atamos toda incredulidad, toda duda, todo temor, toda incertidumbre, toda ansiedad, la ato, la someto a Cristo. Y decreto, Señor, la fe fuerte, firme y estable. Fortalece la fe de tu iglesia. Fortalece la fe de tu iglesia. Edifica la fe de tu iglesia. Edifica la fe de tu iglesia. Si hay personas enfermas en este momento, yo creo que por tus llagas nosotros somos curados. Si hay personas con escasez financiera, yo creo que te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Si hay personas atormentadas, Señor, ato esas palabras, esos demonios en la mente, los ato esos pensamientos,
esas influencias del diablo las ato y decreto, Señor, la palabra en su mente, en su corazón y en su boca. Padre, trae esa osadía. Padre, te pido contactos divinos, citas divinas. Te pido, Señor, que en el día de mañana las personas puedan ganar almas, cada uno gane almas, sean influenciados por osadía, valentía, que las señales les acompañen a los que creen, como dice tu palabra, Señor. Los discípulos, los apóstoles predicaban y tú les respaldabas con señales. Respalda el liderazgo, respalda las casas de paz, respalda la iglesia. Conecta, Señor, los obreros con la gente indicada para el día de mañana salir a asumir nuestra responsabilidad y nuestro rol en la crisis. Decreto el fuego del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, señales, prodigios, dones del Espíritu Santo. Ato toda obra del diablo, toda obra de ataque del diablo lo ato. Decreto que todos los que salgamos a evangelizar, seremos invisibles a la obra del diablo. Y va a pasar, Señor, como pasó con los 70 que veían a Satanás caer como un rayo. Yo lo profetizo, mañana veremos a Satanás caer como un rayo de las almas que ganaremos. Señor, tu gloria, tu poder, tu vida, tu gloria, Señor, llenando los hogares, llenando el liderazgo. Padre, pon en nuestra mente y en nuestro corazón las personas a las cuales debemos hablarles. Genera esos contactos, Señor, esas llamadas telefónicas, esa gente que nos encontraremos. Padre, yo decreto citas divinas, ato al Dios de este siglo, al príncipe de este siglo, lo ato, lo someto a Cristo. Le ordeno que deje las mentes liberadas, toda ceguera mental y espiritual, para no ver la gloria de la luz y la gloria de Dios, de la luz del poder de Dios. Yo ato esos demonios, esas mentes en tinieblas, en oscuridad, se rompen ahora. Y decreto, Señor, tiempo de ganar almas, tiempo de cumplir nuestra responsabilidad como remanente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,